Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Buenas tardes con todos y todas. Antes de iniciar les brindamos algunas indicaciones importantes para el desarrollo del webinar. Este evento está siendo grabado para fines académicos. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados durante la ponencia. Si tienen preguntas o comentarios, pueden escribirlos en el chat. Además, ya se está compartiendo el formato de asistencia, lo cual ya pueden ir registrándose y en su momento se compartirá la encuesta de satisfacción, por lo cual pedimos su atención y permanencia hasta el cierre del evento. Bien, reciban un cordial saludo por parte del equipo organizador. Mi nombre es Mónica Cantuicra, estudiante de la carrera Ciencias de la Comunicación, y tendré el honor de acompañarlos como presentadora de este evento. Le damos la más cálida bienvenida a este espacio académico titulado La ética en el periodismo, cuarto poder en tela de juicio. Un webinar que busca sin duda reflexionar sobre el rol fundamental del periodismo en nuestra sociedad, especialmente en un contexto donde la ética profesional se enfrenta constantemente a nuevos desafíos. Para iniciar con entusiasmo este evento, le doy pase a mi compañera Magdiel Lagones, encargada de la motivación inicial. Adelante. Agradezco a mi compañera por el pase. Muy buenas tardes con todos los presentes en esta reunión. Bueno, en este caso, hoy nos convoca un tema muy vital, lo que es importante sobre la ética en el periodismo. En un contexto sobre la inmediatez y a veces prima sobre la veracidad, donde el ruido mediático puede opacar la verdad. También se vuelve muy imprescindible recordar que la labor periodística no solamente informa, sino que también forma una conciencia en las personas y en las personas que lo ejercen. Ahora citando a un maestro, Rigal Kapuscinski, cuando descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser tan importante. Esta frase nos llega a resumir un gran reto importante que enfrentamos los comunicadores y los posiblemente comunicadores que estudian, de no perder la ética en medio del poder, la presión y el mercado. Para motivarnos a reflexionar desde el sentir, desde la conciencia crítica, queremos compartir con ustedes un breve video que invita justamente a pensar el papel del periodista en el mundo actual. No, gracias. Lo estoy dejando. Sé que te hirieron la noche anterior, pero... estoy realmente cabreado. Me refiero a la decisión de que... esto no era noticia. Fue mi decisión. No la creí y no la creo. No me resultaba convincente. Solo está intentando vendernos las fotos comprometidas de su amiga muerta. Perfecto. Esa es una buena noticia de portada. Luego lo niega. Esa es otra noticia. Mientras, la gente lee sobre esto. Nos lee a nosotros, que teníamos la primicia. Por favor, mírala. Vamos, mírala. No es más que una distracción, una campaña difamatoria. Eso es lo que hacen esas empresas con cualquiera que se interpone en su camino. La auténtica noticia es la corporación. La auténtica noticia es el hundimiento de este periódico. Sacaremos todo lo que tenemos hoy. Espera, no puedes hacer eso. ¿No? ¿Por qué? Tenemos material más que suficiente. Si publicas ahora, ahuyentarás a nuestras fuentes. Y aún no tenemos el resto de la noticia. Me importa una la noticia. Tienes 8 horas. Ahora vete.
Bueno, muchas gracias por su atención. Lo que acabamos de ver no solamente es una escena dramática, sino que es un reflejo de los dilemas que puede enfrentar diariamente quienes ejercen esta profesión. Bueno, en esta presentación del video, que muchos han prestado la atención correspondiente, nos deja una reflexión clara, que quiero mencionar que la ética del periodista no es solo una meta lejana, sino que es una decisión cotidiana, que se define no solo la credibilidad del periodista, sino también el derecho a la ciudadanía que está bien para informarse. Bueno, compañera Mónica, quien tendrá a su cargo la presentación de nuestro ponente invitado. Gracias, Magdiel, por el pase. Tras esta valiosa motivación inicial, tenemos el honor de contar con un invitado de amplia trayectoria profesional, cuya mirada crítica y ética enriquecerá este espacio de reflexión. El magíster Fran López Guerrero es comunicador social, con amplia experiencia en prensa escrita, televisión y medios digitales, así como en producción audiovisual para el sector público y en la enseñanza universitaria. Actualmente se desempeña como coordinador académico en la Universidad César Vallejo y ha trabajado en el Ministerio de Educación en la Dirección de Servicios Educativos en el ámbito rural, produciendo contenidos audiovisuales sobre educación rural. Además, ha sido redactor senior del grupo El Comercio y ha trabajado en RPP Noticias, desarrollando contenido periodístico en medios de gran alcance. Sin duda, su formación y experiencia hacen de él una voz autorizada para abordar el tema que hoy nos convoca. A continuación, cedo el uso de la palabra al magíster Fran López Guerrero. Muchas gracias, Mónica, y solo quisiera brindarles primero a todos ustedes un cordial saludo. Solo pedirles un favor a todos, si por favor el audio está bien, si se me está escuchando bien, alguna reacción en señal de que se me escucha, nada más. Yo sé que para guardar el orden debemos tratar de no hablar mucho. Ok, les agradezco muchísimo. Muy bien, en primer lugar quiero dar las gracias por la invitación tanto a Mónica, a Valesca, a Gisela, a Magdiel, a Francisco y a Alessandro por tenerme en cuenta en este espacio. Yo sé que este webinar forma parte de un curso que ellos tienen que desarrollar y sin embargo que ellos hayan acudido a mí significa que el contacto que hemos desarrollado en aula ha quedado para la posteridad, ¿no? Ese bonito contacto. Entonces quiero agradecer en primer lugar a ellos que me hacen esta generosa y amable invitación. He puesto una presentación que por supuesto excede lo que yo he hecho, pero sí quiero, porque utilizan palabras muy generosas, de repente no del todo ciertas, pero sí hay algo que yo puedo aportar, es la experiencia que traigo del ejercicio periodístico en distintas áreas y de eso vamos a hablar. Y en segundo lugar también agradecer a todos los participantes que en esta tarde fría se toman un tiempo para un momento de charla y de reflexión. Yo sé que estamos en un fin de semana, que probablemente estaríamos invirtiendo el tiempo en actividades de entretenimiento más lúdica y sin embargo estamos aquí conectados intentando desarrollar algunas ideas, porque esto más que un webinar va a ser, digamos, una conversación de algunas ideas. Y por supuesto a los que voluntariamente están acá, porque entiendo que también hay personas que tienen que estar por obligación. Espero hacer entretenida esta charla para quienes están acá por obligación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar y voy a compartir pantallita con ustedes y por ahí si me ayudan con alguna reacción de que sí se ve, todo está claro, para continuar, porque al presentar ya pierdo la conexión. Presentación. Sí, se ve, profesor. Ok, gracias. Por ahí, esa persona que levantó la mano, ¿levantó la mano o solo quería señalar? Creo que solo quería señalar. Muy bien, chicos, se me ha pedido desarrollar, o más que desarrollar, hablar acerca de la ética en el periodismo, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que es
más allá de los conceptos etimológicos o las definiciones académicas, cuando hablamos de ética, creo que debemos pensar en algo. He tratado de ser gráfico con esta parte, de hacer, digamos, la concordancia con una brújula, para que entendamos que la ética nos debe guiar en nuestras acciones, más allá de lo que diga la definición, la deontología, la ética, cualquier cosa, más allá del término académico, hay algo que el periodista tiene y vale por eso, y el día que lo pierde deja de valer como periodista, es su palabra. Les decía que nosotros debemos guiarnos básicamente por esta palabra, la ética. Es una palabra de repente un poquito compleja, pero yo quiero que piensen en esta palabra como la palabra que nos ayuda de repente a hacer bien nuestro trabajo, porque nuestro trabajo como periodistas está intrínsecamente ligado a ser éticos con nuestro trabajo. ¿A qué me refiero? Muchas personas, producto de distintas situaciones, muchos periodistas de distintas índole, ¿qué sucede cuando se enfrentan al ejercicio periodístico? Se olvidan de algo y se olvidan de que hacen servicio, de que tienen que... ¿Qué quiero decir con esto? De que dejan a veces de un lado el trabajo fundamental del periodista, y el periodista no tiene que asombrar a las personas. El periodista lo que tiene que es simplemente buscar la verdad, y en esa búsqueda de la verdad hay infinidad de obstáculos. El primero, de repente, y el que todo periodista lo tiene y no lo sabe, es sus propios sesgos personales, sus propias concepciones. Superada esta barrera están, por supuesto, otras barreras difíciles y que tienen que ver con dejar de hacer bien el trabajo. Entonces, para eso yo quiero recordar un poquito qué cosa ha cambiado a lo largo del periodismo. El periodismo en esencia sí sigue siendo el mismo, buscar información útil y relevante para nuestras audiencias. Pero tal y como se concibe el periodismo el día de hoy, o el ejercicio periodístico, ha cambiado muchas cosas. Uno, ha cambiado la velocidad. Antes teníamos una frecuencia. Los periódicos, las tapas de los periódicos salían con 24 horas de diferencia. Había un periodo. Los noticieros, aunque estén en la televisión o en la radio, salían con cierta frecuencia, en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no es cierto? Teníamos un espacio para analizar, para hacer el trabajo. ¿Qué sucede hoy en día? La inmediatez nos obliga a olvidarnos de esta frecuencia que antes teníamos. Ahora tenemos la obligación de seguir la corriente, porque cualquier red social nos puede ganar en dar la noticia antes que nosotros. Entonces, y ese es un cambio al cual no podemos resistirnos, decir o argumentar de que vamos a hacer un buen periodismo, y para hacer un buen periodismo vamos a tomarnos el tiempo y vamos a seguir mirando al pasado y no mirar al futuro, lo que exige el mercado el día de hoy, es simplemente no estar en sintonía con lo que demanda la sociedad en esta época. Entonces, por supuesto que eso implica un reto, ¿no? Adaptarse a los cambios que sugiere tanto la tecnología y la sociedad moderna. Ahora la velocidad también es importante. ¿Qué cosa también ha aparecido? ¿O qué ha proliferado? Porque desinformación ha habido toda la vida, no es un fenómeno de ahora. Desinformación había antes, la hay ahora y probablemente seguirá habiendo de aquí al futuro. Sin embargo, hoy la desinformación puede llegar más rápido que antes. Antes, evidentemente, teníamos un equipo de periodistas que verificaba la información, no era tan fácil de ser diseminada al público, y habían equipos que
hacían lo que cualquier periodista debe hacer, el proceso del fact-checking, del verificar los hechos que realmente hayan ocurrido. Hoy en día, con la democratización de las tecnologías y las posibilidades de abrir canales, cualquier persona puede abrir un medio y llamarse a sí mismo, sin serlo, periodista. Digo por qué sin serlo, porque no hace el trabajo de base. Yo no digo que no sea un buen comunicador o que no sea una persona capacitada para pararse frente a una cámara, probablemente con mayores recursos verbales y de repente de oratoria que cualquier periodista. Y sin embargo, el trabajo de fondo es el que hace un verdadero periodista, la verificación de los hechos para comunicar esto a sus audiencias. Entonces, ¿qué cosa ha cambiado en líneas generales como gran resumen? ¿Qué cosa ha cambiado en resumen? Hoy tenemos mayor velocidad, hoy tenemos una proliferación de desinformación. Yo sé que el mundo académico lo trata como fake news y de repente los chicos que ya me conocen saben que yo discrepo con este término, y sin embargo lo vamos a seguir llamando así, como el fenómeno de las fake news o desinformación a simple vista. Y por supuesto, la democratización de que cualquier persona puede ser un medio ahora, ¿no? Independientemente esté su medio alojado en cualquier plataforma social, tiene la posibilidad de llegar a una audiencia importante, interesante, y no por eso estará haciendo periodismo de verdad. Entonces, como comunicadores y concretamente como profesionales, el día de hoy tenemos un enorme reto, que tenemos que ir tal cual lo demanda las nuevas épocas, ¿no? Épocas que de repente yo no sabía que iban a venir, y probablemente ustedes están viendo solo esto, nada más, pero hubo un mundo analógico antes de esta velocidad, de la información que transcurre tan rápido, de esta desinformación que prolifera tan rápido y que parece a veces incontrolable, y esta democratización de que finalmente todos vamos a terminar siendo de alguna manera un medio. De repente no un medio serio, no un medio informado, no un medio respetado o no un medio con un respaldo académico, pero sí vamos a terminar siendo un medio. Muy bien, entonces para ello es importante recordar cuáles son los principios fundamentales que tenemos. Veracidad y precisión. ¿Qué quiere decir? Y les hablaba hace un momento de los sesgos que tenemos nosotros como personas, ¿no? Yo, como ustedes y como la gran audiencia, en algún momento tenemos empatías, y eso es lo que primero deberíamos nosotros tratar de enajenarnos un poco de estas simpatías y de tratar, si se quiere, de tener una mirada más objetiva. Y yo sé que la objetividad no la vamos a alcanzar, yo sé que es un ideal inalcanzable, por supuesto, y se los he dicho a algunos de ustedes, pero no significa que debemos dejar de perseguir. Por supuesto que no debemos dejar de perseguir este ideal inalcanzable que es la objetividad. Entonces, y solo así vamos a lograr sintonizar con estos principios que son fundamentales, y que el día que los perdemos dejamos de hacer periodismo, hacemos cualquier otra cosa. Podemos entretener una audiencia, sí, tal vez, pero no estaremos haciendo periodismo, y es tener el compromiso con la veracidad y la precisión. Y para ello, fundamental, abrir nuestra cabecita y dejar los sesgos de un lado. Yo puedo ser una persona que simpatiza de repente con las políticas económicas, de repente de libre mercado o el neoliberalismo, y puede haber en la otra acera de repente alguna idea interesante que propio de mis sesgos puedo descartar, y eso es lo que no deberíamos hacer como periodistas. Yo los llamo a ustedes a que cualquier simpatía que tengamos, por muy buena que sea, por muy aplaudida, por muy extendida que esté, no hagamos de eso una bandera o un innegociable. Pues paremos la orejita y escuchemos a las otras personas. Yo sé que a veces de por sí escuchar a una persona que piensa distinto de nosotros nos puede generar
alguna reticencia, pero no. Sentémonos a escuchar. Escuchar, conversar no es pactar, como decían algunos políticos. Entonces, sentémonos a escuchar, a analizar un rato y verifiquemos. Salgamos de ese cuadradito donde nosotros estamos, donde a veces estamos encasillados y no queremos sentarnos a conversar con quien piensa distinto. Nada es más rico en el mundo que escuchar una posición contraria. Te permite de repente visualizar algo que de repente tú no estabas, de lo que de repente no estabas siendo consciente, ¿no es cierto? Y eso es eso es tener un compromiso con la veracidad y la precisión desde nosotros mismos, desde despojarnos desde nuestras propias creencias, que todos las tenemos y todos tenemos, y a veces no nos damos cuenta y se nos cuelan nuestras simpatías, pero sobre todo se nos cuelan nuestras antipatías. Eso es mucho más visible siempre. Y algo que es a veces más difícil de alcanzar, producto de las épocas en las que vivimos, y es la independencia. Y sí, yo admito que como personas que queremos hacer prensa nos enfrentamos a un terrible escenario. Las organizaciones periodísticas como tal al día de hoy no logran encontrar la rentabilidad que alguna vez tuvieron. Entonces, evidentemente, la financiación a veces puede condicionar. Yo sé que condiciona, ¿no? Entonces, yo creo que cuando logramos independencia financiera, de repente podemos lograr independencia periodística. Sí, yo sé que estoy entrando a un terreno pantanoso donde cualquier palabra que yo diga pueda ser tomada, digamos, a mal, pero sí es honesto hablarles a ustedes que son los jóvenes comunicadores del mañana, no del mañana, del presente, creo, porque todos ya de alguna manera van a estar haciendo un poco de periodismo. Yo quiero decirles a ustedes que sí, el mercado, las condiciones nos van a enfrentar a veces a algunas presiones. Y ahí estará el reto de sobre esas presiones poder hacer un periodismo de calidad. Si tú no renuncias a los principios básicos del periodista, la historia que llegue a tus manos siempre será una historia que tú contarás desde la honestidad. Aunque sí, es cierto, de repente no alcanzarás de repente esa ansiada y soñada objetividad. Les propongo ir a ustedes más allá de los hechos. Ser imparcial, señores. ¿Qué es ser imparcial? Yo ya les he hablado de la objetividad. ¿Qué es ser objetivo? ¿Qué es ser objetivo en la vida? Alcanzarla no podemos, ya sabemos, pero no significa que vamos a dejar de perseguirla. Yo los invito a ustedes a que siempre persigan este ideal que nunca van a alcanzar. Profe, ¿y cómo se entiende eso? En simple y sencillo, haz tu trabajo lo más honesto posible, sin comprometer tu credibilidad, porque tu audiencia se va a dar cuenta en algún momento. Se va a dar cuenta. Podrás en algún momento pasar del desapercibido, pero si tú renuncias a esa objetividad, tu audiencia se va a dar cuenta. Ser imparcial, ¿qué quiere decir esto? Escuchar a las dos partes. No tanto en casos sociales cuando hay denuncias, pero sí en temas políticos. Yo te invito a ti a que nunca seas el tonto útil de nadie. Todas las personas tienen intereses, no los hacen los buenos ni los malos de la historia, pero todas las personas tienen intereses. Alguien que te da un dato no te lo da porque es bueno, no te lo da porque es un paladín de la democracia, porque es un paladín del periodismo y porque quiere enarbolar la bandera de que vamos a construir una sociedad justa. No, eso es una mentira. Te lo da porque perjudica directamente a alguien. Esa es la verdad. Tu trabajo es no ser ese tonto útil, saber por qué me das esta información, agradecerla por supuesto, porque esa información a veces es rica, pero darle la otra mirada. A ver, ¿por qué esta persona me da esta información? E ir a buscar la otra información que puede perjudicar de un político,
y de una persona, sobre todo de las personas que están en el mundo de la política o que están en el Estado, siempre duda. Escúchalo, sí, pero yo te digo que dudes. Y otra cosa, responsabilidad social. ¿A qué se refiere esto? A no olvidar que nosotros somos, en esencia, un servicio. Y esto implica, por supuesto, comprarse los pleitos de la sociedad. No hacer de repente lo que a mí me gusta, ¿no? Sino a recoger lo que la sociedad urge. Y lo que urge en la sociedad a veces son temas que nos duelen a todos, nos fastidian a todos, nos complican la vida a todos. Como hoy, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo no sé si alguien ya tiene miedo de estar en un lugar equivocado sabiendo que cada día matan por encargo en Lima 5 personas. Ahí hay un tema grave. Es mucho más complicado de lo que parece. Y sin embargo, sí, por supuesto, de repente el gobierno y el Ministerio del Interior son los llamados a plantear una solución, pero desde la trinchera del periodismo todavía no se puede hacer nada por comprarse ese pleito y aportar, de repente no solucionarlo, pero esclarecerlo, denunciarlo, evidenciarlo con las audiencias, sí se puede. Solo que de repente nos entretenemos en otras cosas como comunicadores, vemos con mayor entusiasmo las otras áreas bonitas que tiene la comunicación, por ejemplo, la comunicación corporativa, de repente, o la comunicación para el cambio y el desarrollo social, o la producción audiovisual que tanto les gusta a los jóvenes, ¿no es cierto? O la publicidad. Y dejamos y renunciamos a una idea, porque el periodismo es una cosa y es servicio en esencia. Entonces, este fenómeno de las fake news, señores, no es un fenómeno que solo haya aparecido en Internet. Lo había desde antes. Siempre ha habido personas interesadas en que las audiencias estén confundidas, por lo menos. O que las audiencias piensen otras cosas. Sin embargo, hoy en día ya es casi imposible no toparse con una desinformación. ¿Por qué? Porque viajan por los canales rápidos, ¿no? Los canales que tienen audiencia. La mentira es capaz de dar la vuelta al mundo en unos pocos minutos, antes de que alguien pueda decir que eso es una mentira, eso es una desinformación, por no decir una fake news, ¿no? Tiene un poder de propagación enorme, ¿no? Y hay algunas, digamos, señales para poder identificarlas. De repente, titulares a veces sensacionalistas que nos llaman mucho la atención, de esos que nos parece muy guau para ser cierto, de esos dudemos un ratito. Hay señales de alerta, señores, siempre un titular que de repente parece demasiado bueno para ser cierto, y una fuente, a veces la fuente es lo que finalmente nos puede revelar a nosotros esta información carece de veracidad, de verdad. El periodista que hace bien su trabajo, que hace su trabajo real, siempre puede citar correctamente una fuente confiable. Y el que se le inventa y el que se inventa las ideas definitivamente encontrará 1000 recursos verbales para, de repente, hoy la IA lo puede hacer para tratar de confundirte, pero no te va a poder señalar quién. Va a ser difusa la atribución de una fuente. Entonces, ¿cuál es tu rol? Un rol primigenio que siempre se ha tenido que hacer, pero que hoy es mucho más importante que antes, y que es verificar el fact-checking que llaman los gringos. El contextualizar también las cosas. A veces muchas noticias no necesariamente son falsas, pero sí descontextualizadas. Y para eso, escucha, busca la otra parte.
busca a quién está perjudicando, ¿no? Y no te recomiendo tanto, aunque lo recomienda la teoría desmentir, porque te vas a pasar la vida desmintiendo tanto bulo, tanta desinformación que sobra, que mejor yo te digo, no le prestes atención. No significa que la gran audiencia no le va a prestar la atención. Por si acaso, las personas que no tienen formación periodística no lo van a hacer. Van a seguir entrando a la red social de moda. No sé, de repente estarán muy interesados en Instagram, en TikTok ahora, y yo no sé si mañana aparecerá alguna nueva, o no sé si de repente yo ya no soy tan millennial, y de repente no sé qué red social están usando los jóvenes, pero que por ahí está proliferando, de repente se está masificando, y por ahí va a terminar llegando, de alguna manera. Muy bien, esto del clickbait y la viralidad. ¿Qué es el clickbait? ¿Qué es la urgencia de cliquear? Que es algo a lo que te vas a enfrentar sí o sí en algún momento cuando hagas contenido, porque tú ya no vas a hacer contenido para un periódico impreso, tú ya probablemente no vas a hacer contenido para una estación de radio o para una estación televisora de señal abierta análoga. Tú, en simple y sencillo, vas a redactar contenido periodístico si es que eliges esta hermosa rama de las comunicaciones, y vas a pensar en un solo tema, el digital. Y en digital, como todo se mide, como todo es medible, tenemos una urgencia. Los números mandan. Antes, en la era analógica que yo le he conocido, teníamos una sensación de que las cosas iban bien, pero no teníamos la veracidad o la posibilidad de verificar que las cosas estaban bien, porque nuestra audiencia no podía decírnoslo tan claro como hoy. Hoy en día nuestras audiencias hablan, y no es que te dicen estás produciendo mal contenido, simplemente los números te dicen que tus contenidos de repente no están enganchando, ¿no? Una cosa, y separa acá la idea, una cosa es enganchar y otra cosa es hacer periodismo y enganchar, son dos cosas distintas. Si se trata de enganchar, pues ponte a hacer trends de TikToks o hacer lo que está funcionando en el TikTok y vas a generar audiencia, pero no significa que estés haciendo periodismo. Aquí el reto es doble: hacer periodismo de verdad y encontrar la manera de generarte una audiencia, que es lo difícil. Entonces, ¿qué costos tomamos, qué riesgos tomamos cuando nos enfrentamos a estas métricas que nos van a pedir todos, absolutamente todas las personas? Cualquier persona que quiera hacer periodismo hoy en día va a requerir de métricas, porque independientemente del formato que elija, va a ser un formato que lo vamos a poner a disposición en las redes, ya sea un podcast, ya sea un canal de YouTube, ya sea una página en Facebook, una cuenta en TikTok o en, no sé, el medio que tú quieras. Vas a tener una métrica, y como periodista vas a tener una urgencia: ser el primero en publicar. No siempre el primero en publicar es el que mejor da la noticia. Cuidado con eso. Otro temita. A veces, presas de esta urgencia, podemos difundir cosas sin comprobarlas, ¿no? Asumirlas por ciertas. Y a veces podemos cometer un error no voluntario, sino involuntario, por omisión. ¿Y por qué por omisión? Porque como estamos convencidos de algunas ideas, evidentemente que sintonizan con nosotros, puede que no las verifiquemos o no las contrastemos. Y ahí es donde yo te invito a voltear un ratito en la oreja y escuchar al otro lado, ¿no? Quien piensa distinto a ti te ayuda bastante. Te da una enorme información para que tú vayas a encontrar, a seguir persiguiendo eso de lo que ya te he hablado, que es la ansiada y soñada e inalcanzable objetividad.
y algo que cada vez es más difuso. Antes era muy claro cuando los medios hacían opinión y hacían periodismo. Estaba clarísimo. Por ejemplo, en el tradicional medio impreso, estaba clarísimo. Había una página donde el medio decía, esto es opinión, esto es por si acaso lo que yo creo, no es necesariamente información, y lo señalaba como editorial, como artículo de opinión, como columna de opinión, donde alguien firmaba y tú sabías que eso era la opinión de esa persona. En el resto del contenido periodístico se guardaba, digamos, este ideal más importante, que es dar información útil a la sociedad. Hoy en día, mucha gente que dice hacer periodismo, ¿qué hace? En realidad no hace periodismo, hace opinión. Lo que pasa es que sus opiniones a veces son populares, sintonizan con muchas personas, o sus formas de comunicar a veces son entretenidas, son lúdicas, conectan con las personas. Entonces, cuidado, no olvidemos como comunicadores que una cosa es dar información útil e importante, porque es el compromiso del periodismo, y otra cosa es llana y sencillamente mentirle al público abierta y descaradamente, vendiéndole gato por liebre, dando opinión pero vendiéndola como información. Y de eso, créeme, hoy en día abunda, y las posibilidades de las redes multiplican eso, porque ahora el algoritmo que premia a una persona, ¿no es cierto? Vivimos en la era de los influencers, ¿no es cierto? ¿Y cuál es digamos, el éxito de un influencer? La particularidad, y en su particularidad está obviamente su propia opinión. Es la verdad, pero obvio no está haciendo periodismo. Entonces, en la actualidad, ¿qué cosa debemos cuidar? La triple, por ejemplo, esto es una recomendación, ¿no? Una triple verificación. Si antes hacías el fact-checking, la verificación de hechos, pues ahora verifica 3 veces, 3 o 4 veces, o las veces que sean necesarias para confirmar algo, ¿no? Si de algo se nos está seguro. Contexto completo. ¿Y a qué me refiero? No solo decir qué pasó, sino tratar de ir al más allá. ¿Por qué está pasando esto? Preguntémonos nosotros ahora, ¿qué cosa ha pasado en el país para que los niveles de violencia y sicariato se hayan disparado? Violencia, digamos, inseguridad ciudadana ha habido siempre. Es una tradición, desde que yo recuerdo ningún ministro del Interior dura, es un fusible, eso yo lo sé. Y sicariato ha habido, por supuesto, pero no en los índices que hoy presenciamos o vivimos. Entonces algo está pasando, ¿no? Hay que desentrañar qué cosa está pasando ahí, pero no vayamos al facilismo, ¿no? A solo atribuir las cosas por encima. Hay algo más que de repente no estamos viendo, y ese es nuestro trabajo, ¿no? Encontrarlo y hallarlo. Ser transparentes. ¿A qué me refiero? Nosotros somos seres humanos, y como seres humanos tenemos una condición: somos falibles. Podemos equivocarnos en algún momento, yo puedo equivocarme en algún momento, y eso no significa que porque me equivoque ya soy un mal profesional o un periodista antiético, ¿no? No. Puede que en algún momento sí un ser humano tenga un error, una equivocación. Hay que asumir el costo y el pasivo, por supuesto, pero honesto con la audiencia. Tener las agallas de decir, bueno, sí, me equivoqué, y hay un compromiso de no volver a hacer las cosas, ¿no? De no reincidir en este error. Eso no te resta, por supuesto, digamos, como profesional. Mina, por supuesto, tu credibilidad, claro que sí, va a minar tu credibilidad. La gente va a empezar a dudar, va a decir, ¿no? Bueno, ya se equivocó. Pero hay que asumir las cosas. Lo peor es ningún error se corrige con la negación. Hacer esto no vale.
no sirve, menos en estas épocas. Y formación continua, actualizar tus conocimientos siempre. Por ejemplo, yo, en este caso, si tú puedes ver esta presentación en la parte inferior derecha dice Made with Gamma, ¿no es cierto? Hecho con tecnología Gamma. Gamma es una IA. ¿Qué hice yo? Porque como sé de periodismo, yo no necesito revisar los contenidos. Le pedí a la IA que me hiciera una presentación rapidita que luego verifiqué y le hice unas aportaciones. Y ahí está. Es con la que estoy presentando y haciendo este webinar. ¿Y está mal usar la IA el día de hoy? No, no está mal. Tienes que usarla. Lo que yo siempre recomiendo a las personas es, o por lo menos a ustedes los jóvenes, no uses la IA hasta que no sepas automatizar los procesos. Cuando ya te salga bien a ti, automatiza los procesos porque sí, vas a necesitar. Pero ahora siéntate a escribir, agarra tu papelito y aprende a escribir. Y hasta que tú no sepas cómo se escribe bien, cómo se genera una nota periodística, hasta ese momento no le pidas a la IA que te ayude con algo. Va a llegar un momento en que sí, vas a tener que automatizar los procesos porque evidentemente no vas a llegar a los tiempos. Entonces, para eso vamos a tomar el caso, y tengo muchos casos en la cabeza, pero voy a tomar de repente el más importante, el que mejor referencia tiene. Y es, si no lo has visto, si no sabes tú como comunicador el caso del Watergate, te invito a investigarlo. Por acá, esta plantilla se lo voy a compartir a ustedes ahora en el chat al finalizar, y también se lo voy a compartir a Mónica para que pueda difundirlo si quieren. Hay un enlace en YouTube, hay un enlace a YouTube de la BBC, una información contrastada, muy lúdica, 7 minutos para que sepas qué ocurrió. ¿Qué es lo importante de este famoso caso del Watergate, de un edificio estadounidense llamado Watergate? Provocó la caída del expresidente Richard Nixon. De este caso, mira, investigando rápido, hasta 7 películas, 3 series de televisión y hasta un pequeño guiño en esta famosa película de Forrest Gump. O sea, yo te invito a ti a que revises este caso porque el tiempo no nos da para explicarlo a detalle, pero ¿qué significó? Una información que pudo ser tranquilamente abandonada, pudo pasar desapercibida, fue tomada por 2 periodistas del Post, donde ellos intuyeron que había algo más de lo que en apariencia parecía. Terminó con la confirmación de que el presidente tenía algunas prácticas antidemocráticas, ¿no es cierto? No te voy a contar todito el casito para que tú te intereses. Y lo que parecía una nimiedad, algo sin importancia, terminó con la caída de un presidente. Imagínate, si el presidente de Estados Unidos, hasta el presidente puede caer por el trabajo periodístico, ¿cuánto podemos hacer nosotros por la sociedad? ¿Y qué enseñanzas nos deja estos casos como el Watergate? Acá tenemos infinidad de casos, ¿no? Que el periodismo tiene que ser lo que siempre ha sido, valiente y persistente. ¿Para qué? Porque casos de corrupción, si Estados Unidos, que es una democracia, digamos, bastante sólida, que difícilmente se tambalea, cuanto menos acá en los países latinoamericanos, donde las democracias parecen no ser democracias verdaderas, parecen estar en pañales o estar amenazadas por destruirse en cualquier momento, ¿no habrán casos de corrupción? Sobran, pero a granel. ¿Qué nos demostró este casito periodístico real? La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Hoy en día, de alguna manera, no digo que siempre sea así, pero de alguna manera las autoridades están un poquito más acostumbradas a rendir información y de hecho el Estado lo pide. Cada vez es más difícil evadir las responsabilidades. Yo sé que los gobernantes de turno siguen haciendo lo que quieren, sí. Lo que pasa es que todavía no son del todo conscientes que hoy en día hay mayor transparencia y además de eso, las personas que todavía toman las decisiones
son personas alejadas de los medios digitales, en algo que ustedes conocen muy bien. Puede ser que no sean especialistas en algún software, pero conocen y saben cómo funciona la tecnología. Y hay algo que la tecnología deja siempre. Deja un rastro, siempre deja una evidencia. Y algo que ha sido una consecuencia, ¿no?, de tantos años de corrupción es que la gente ahora desconfía, ¿no? Mucho, mucho más. Tan es así que hoy vamos a ir a unas elecciones donde vamos a tener un papelógrafo de cédula y no vamos a saber por quién elegir, y tendremos en segunda vuelta probablemente a alguien que en una primer balotaje tenga 5, 7 u 8% y que no represente a nadie y que finalmente termine sumiéndonos probablemente en el mismo problema. Yo quiero decirles a ustedes, mis estimados, que tenemos algo importante, recordarles lo poderoso que es la verdad, la justicia y la vigilancia para conservar algo con lo que yo sí estoy de acuerdo, independientemente de que no sea el modelo ideal en la vida y en el mundo. La democracia es lo menos nocivo que tenemos para seguir conduciéndonos como sociedad. Y en esa democracia, el periodismo, hágase donde se haga, en la plataforma que sea, siempre será importante para contribuir en ese ideal. Un país en democracia que pueda de alguna manera asegurarle a la sociedad un progreso y un desarrollo. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por su valioso tiempo. Dejo de compartir. Muchas gracias, Magíster Fran López, por esta exposición tan enriquecedora. A continuación daremos paso a la ronda de preguntas. Para ello, levantemos la mano para su participación en forma ordenada. Ahora, invitamos a los asistentes a activar sus micrófonos y escribir sus interrogantes en el chat. Iré leyendo algunas de ellas para que nuestro ponente pueda responderlas en vivo. Ahora, invitamos a los asistentes a activar sus micrófonos o escribir sus interrogantes en el chat. Iré leyendo algunas de ellas para que nuestro ponente pueda responderlas en vivo. Ok, a ver, vamos con sus preguntas, mis estimados jóvenes. Y un saludo al doctor John Ñáñez. María de los Ángeles. A ver, María de los Ángeles, hijita, cuéntame. Bueno, ¿me logran escuchar? Se escucha perfecto, María de los Ángeles. Ok, cuéntame. Ok, muy buenas tardes, profesor Frank, coordinadores, ¿no? Y todos los presentes que están. Sí, una pregunta bueno, es la palabra, ¿no? El clickbait, que me resultó interesante, y aparte de eso, mi pregunta radica justamente en esa palabra, ¿no? Y la monetización. En este caso, con la convergencia de los medios de comunicación y la presión por la monetización, ¿no?, que se pueda tener, en este caso, ¿cómo equilibramos lo que viene a ser nuestra integridad ética con estos modelos de negocio, ¿no?, que se suelen dar? Por ejemplo, contenido patrocinado encubierto, que se le llama, el clickbait. Entonces, ¿cómo logramos nosotros como jóvenes, al menos salir, ¿no?, egresados de la universidad recién, ingresar a una empresa, medio de comunicación, donde justamente es una empresa, ¿no? Y obviamente la monetización es importante. Entonces, te piden hacer, por ejemplo, no sé, un informe o algo pero te piden ya que sea para hoy, ¿no? Y en este caso, ¿cómo logramos equilibrar nuestra integridad tanto ética con estos modelos de negocio que se está saliendo, al menos por la monetización y las redes sociales que se pueda ver? Ya, ok. Sí, entiendo que todos y principalmente ustedes se van a enfrentar a ese desafío que es la independencia. Pero, por ejemplo, si a ti te piden que hagas contenido patrocinado, en tu cabecita debe haber algo. Ya no estás haciendo periodismo, estás haciendo cualquier cosa. Es válido, por supuesto, pero sí tengamos la hidalguía de poner publireportaje, contenido patrocinado,
y de hacer atractivo este contenido para esa audiencia, sí, pero no decirle al público y no mentirle, por si acaso esto es periodismo. No lo es, pues, no lo es. Si alguien compra tu espacio y además un poco de repente de tu simpatía, eso no significa que estés haciendo periodismo de verdad. Y yo sé que hoy tenemos una presión. El periodismo como tal enfrenta una grave crisis de adaptación para que el modelo sea rentable. Hoy, más que nunca, ser periodista ya es un riesgo. Y no es un riesgo porque, gracias a Dios, porque porque tu vida está en peligro, sino es un riesgo porque vas a enfrentarte todavía a un modelo que no termina de encontrar viabilidad económica y que evidentemente va a amenazar su subsistencia, ¿no? Las áreas de las comunicaciones podrán ser rentables en otras áreas, pero en el periodismo probablemente no lo es tanto al día de hoy. Y con esto no te quiero decir que va a dejar de haber periodistas, sí, va a haber periodismo. Cada vez el mejor periodismo irá encontrando algún modelo rentable y sostenido. Pero con esto yo no estoy diciendo que hay que dejar de hacer periodismo, pero entiendo perfectamente la dificultad a la que te enfrentas, María de los Ángeles, como todos ustedes. Sergio, te escucho. Profe, ¿qué tal? Un gusto volver a escucharlo después de mucho tiempo, ya que usted ha dejado de ser mi docente hace añitos. Profe, ¿qué tal? La pregunta es la siguiente, y la gran mayoría de profesionales, ¿no? Incluso en el ámbito, incluso en el país, ya que usted sabe que yo he viajado a otro país a aprender un poco más sobre periodismo, nadie me lo ha sabido responder. Y le hago la pregunta a usted. En contexto de crisis o de guerra, ¿es ético ocultar o suavizar información para no afectar la moral social o la seguridad nacional? Esa es la pregunta. Sí, ya sé por dónde viene tu... Es complicado dar una respuesta. Creo que ahí debería primar un criterio, el interés nacional, ¿no es cierto? Desde la ética periodística, evidentemente desde el trabajo en sí, la respuesta sería no. No olvidemos que somos seres humanos. Y por supuesto, si esto es un tema de interés nacional, habría que tener la claridad suficiente de ver el panorama completo y de decirnos, ¿no?, a nosotros mismos: yo estoy contribuyendo de alguna manera con mi nación. La respuesta la sabemos, ¿no? No hace falta. Pero eso no significa que no sepamos que estamos de repente de alguna manera saliéndonos un poquito, si se quiere, del principio básico. No sé si eso responde a tu pregunta, Sergio. Muchas gracias, profesor. Ahí estaré analizando su respuesta, igual que muchas que me han otorgado. Ok. Gracias, Sergio. Agradecemos de antemano la participación de Sergio y de María, que fue de manera por audio, pero profesor, también tenemos unas cuantas preguntas por chat, así que a continuación las estaré leyendo. La primera es, ¿a qué se debe tener regulación legal sobre la ética en el periodismo? Ok, Jorge, Miguel, se debe tener regulación legal sobre la ética en el periodismo. Bueno, ¿qué te digo? Nosotros no dejamos de ser ciudadanos, con todos los deberes y con todos los derechos. Y si algo de lo que decimos es abiertamente desinformación o en contra, alguien perjudicado evidentemente podrá ponernos las denuncias necesarias que crean, ¿no? Y tendremos que ser capaces de hacernos responsables de lo que difundimos, ¿no? Entonces, pero yo creo que nadie en su sano juicio daría una información de la que no está seguro, o por lo menos que no tiene la prueba fehaciente, ¿no?, de que lo que dice es verdad, ¿no? Por eso, volvamos al principio: verificación de hechos, fact-checking de entrada, ¿no? Gracias por el pase, Alessandro. Ahora les compartiremos el enlace de la encuesta de satisfacción también para que puedan responderla. Se la estoy compartiendo en este momento en el chat. Además de eso,
Esta breve encuesta nos ayudará a conocer sus opiniones sobre el evento, su contenido y su organización. Agradecemos mucho su retroalimentación dada. Daremos un espacio de unos minutos para que puedan llenar estas dos encuestas, tanto la de asistencia como la de satisfacción. Los asistentes que ya lo hicieran, por favor, confirmar en el chat del Zoom para poder ir avanzando con la parte final de nuestro webinar. Igualmente comentaré algunas frases o puntos clave que hemos tocado, ¿no?, en este webinar. La primera vendría a ser periodista es tener el coraje de decir la verdad cuando otros callan. Tu voz guiada por la ética puede transformar realidades. No hay futuro en la comunicación sin ética. Eres parte de una generación que no solo informa, sino que inspira, educa y defiende lo justo. Cada vez que eliges informar con integridad, estás construyendo un periodismo que honra la confianza de la sociedad y le da sentido a tu vocación. Durante este webinar reflexionamos sobre la importancia de la ética como base del ejercicio periodístico, especialmente en una era donde la información circula de forma masiva y acelerada. Se resaltaron principios fundamentales como la imparcialidad, la responsabilidad social, la veracidad, la objetividad y el respeto a los derechos humanos que deben estar siempre presentes en la labor del periodista. También se abordó cómo estos valores son puestos a prueba frente a fenómenos como el clickbait, la difusión irresponsable de contenido y el reto de identificar y combatir las fake news, que muchas veces se camuflan con titulares llamativos pero carentes de sustento. Además, se discutió el papel del periodismo ético en la actualidad, donde la presión por ser el primero en publicar no debe superar la necesidad de ser preciso y riguroso. Ejemplos históricos como el caso Watergate nos recuerdan cómo una investigación bien hecha, guiada por principios éticos, puede tener un impacto profundo en la sociedad y en la política. En resumen, la ética periodística no es opcional, es el eje que permite informar con responsabilidad y contribuir a una ciudadanía crítica y bien informada. Gracias a cada uno de los participantes por participar en las dos encuestas. Ahora le doy pase a mi compañera Mónica para la parte final del webinar. Gracias por el pase, Francisco. Así es, hemos llegado a la parte final de nuestro webinar. En nombre del equipo organizador queremos extender nuestro sincero agradecimiento al magíster Frank López Guerrero por su valioso aporte, así como a todos ustedes por su asistencia, preguntas y entusiasmo. Que este espacio haya sido una oportunidad para repensar el rol del periodista, no solo como informador, sino como un agente de la verdad y defensor de principios éticos. Les invitamos a seguir participando en futuras actividades académicas y les deseamos una excelente jornada. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.